tercer lugar se ubican los empresarios. Es interesante también señalar esto, la imagen que la gente tiene del sector empresarial, a quien no ven también como un sector muy confiable, ¿no? El Tribunal Electoral está bastante bajo, igualmente la Fiscalía General de la República. Exactamente, el Tribunal Supremo Electoral, digamos, se encuentra entre la escala el promedio, digamos, medio bajo de confianza ciudadana, al igual que la Fiscalía. En el caso de las entidades asociadas al tema de justicia, tradicionalmente se han ubicado en un nivel bastante medio bajo, y eso tiene que ver también con la desaprobación del desempeño de muchas de estas entidades, ¿no? Que a quienes se les ha atribuido también alguna responsabilidad en la falta del combate delincuencial. En esto de la confianza, en el caso de las iglesias católicas, evangélicas, aparece el tema de la iglesia relacionada con política, que ha sido también otro tema que recientemente ha sido abordado públicamente. En realidad, la encuesta como tal, a través de un indicador o de una pregunta concreta, no lo explora directamente, pero el análisis de los cruces de las diferentes preguntas sí permite de alguna manera analizar al menos el comportamiento político de los salvadoreños según la afiliación religiosa, ¿no? Y en términos generales, digamos, se mantiene bastante equitativa la distribución en el caso de los dos partidos mayoritarios en relación a católicos y cristianos evangélicos. No hay, digamos, al menos en términos generales, mayor cambio en esto, aunque es importante señalar, de acuerdo también a un análisis rápido que hicimos, que una buena proporción también de evangélicos o cristianos evangélicos se inclinó en el pasado por Arena, al preguntar por quién votó en las elecciones del 2004, por quién votó para diputados y alcaldes en las elecciones del 2006, encontramos que se inclinaron la balanza mucho más a favor de Arena que al FMLN. Con todos estos elementos, ¿podríamos decir que la elección presidencial será en una sola vuelta? Insisto en decir que es un poco difícil, digamos, dada básicamente las limitaciones que una medición de opinión pública puede tener. Pareciera ser que el FMLN ha ido ganando terreno a nivel presidencial, pero la cuestión, me parece a mí, se va a definir finalmente por el tema de los indecisos. Dado que, digamos, si analizamos los datos en frío, tal como los revela esta encuesta, tampoco estarían consiguiendo el 50% más uno de los votos. Sin embargo, en el caso de los indecisos, encontramos que es gente con una orientación ideológica más a la derecha del espectro político, gente conservadora, amas de casa, de bajos ingresos, de baja escolaridad, que ha votado en el pasado por Arena, ¿verdad? Y que no simpatiza con ningún partido, que tiene poco interés en la política, poco interés también o confianza en las instituciones, y que consideran tampoco que, digamos, la elección va a hacer la diferencia en términos de mejorar la situación del país. Ahora, en la campaña para la alcaldía de San Salvador, que es la ciudad más importante de nuestro país, ¿cómo es el resultado que hasta el momento refleja la población? Bueno, en el caso de esta encuesta se realizó una sobremuestra de 690 encuestas para San Salvador, y haciendo el análisis del municipio, de la capital, encontramos que en intención de voto para alcalde, nuevamente el FMLN aventaja por cerca de 14 puntos porcentuales a Arena, ¿no? El FMLN obtiene el 48.8% de la intención de voto, mientras que Arena obtiene el 34.9%. El 4.2% destaca que no votaría por ninguno, y se mantiene un 10% que no declara su intención de voto, o que dice que no sabe aún. FDR, PDC aparecen con un bajo porcentaje en este caso de intención de voto. Entonces vemos que se mantiene, digamos, en términos generales la tendencia. De igual manera, cuando se analiza el caso de San Salvador, haciendo la pregunta de cuál es el mejor candidato,
nuevamente las respuestas son bastante consistentes. Violeta Mengíbar, quien obtiene el 43.5%, en este caso de las personas que indican que es la mejor candidata, frente a un 37.7% que indica que es Norman Quijano. Y aprovechando también esta pregunta, Rafael, quisiera aclarar una confusión que se dio al momento de presentar los datos durante la encuesta, durante la conferencia de prensa hace algunos días, el día lunes. Nosotros presentamos una lámina sobre a quien consideraba que era el mejor candidato a nivel nacional y lamentablemente los medios lo interpretaron como en este caso la pregunta analizada para San Salvador, y ahí básicamente había una distribución equitativa, digamos. El 32% de la gente indicaba que Norman Quijano y el 30% que doña Violeta. En ese sentido se generó una confusión porque estábamos nosotros presentando los datos nacionales, ¿verdad? Y es importante también que lo aclare. Y ahí decía en la lámina, entre paréntesis, muestra nacional, y a continuación presentamos los datos para San Salvador, ¿no?, en términos de intención de votos analizados en función de la muestra de 690 encuestas, ¿no? Hay otro dato importante que quisiera tocar, Janet, para finalizar. Está fuera de este resultado, de esto que hemos hablado, sino más bien en lo que se está generando también alrededor de las encuestas. Es decir, vemos publicaciones, incluso hablando de estrategias alrededor de las casas encuestadoras, y esto se está convirtiendo ya en algo que quizás a la población le va a hacer en lo sucesivo difícil entender quién dice la verdad en cuanto a todas estas mediciones. ¿Y cuál es la opinión que ustedes tienen respecto a esto? Bueno, nosotros hemos insistido en señalar que esto es esperado en un contexto electoral como este, en donde, digamos, la elección cobra una importancia significativa para la vida del país, en donde también existe o cabe una mayor probabilidad de alternancia a nivel del órgano ejecutivo. Esto hace o despierta mayor interés para que, digamos, aparezcan cada vez más casas encuestadoras haciendo mediciones preelectorales. Esto es así aquí y en cualquier parte del mundo. Quizás lo grave de esto es que ciertamente muchas casas encuestadoras responden a intereses políticos partidarios y lamentablemente eso impide que puedan posicionarse con mayor credibilidad y confianza, porque responden justamente a esos sectores políticos. De hecho, en el pasado, tanto aquí como en otros países del mundo, las encuestas han sido utilizadas para manipular a la opinión pública, ¿no? Eso siempre ha sucedido. Esta lógica de la sondeocracia que se posiciona muy fuertemente en periodos electorales, sobre todo altamente competitivos e importantes como esta elección que va a vivir El Salvador en el año 2009, surge mucha de este comportamiento, de surgimiento de casas encuestadoras. Hemos visto que en los últimos, digamos, 5 años no ha habido presencia de tantas casas encuestadoras como ahora, que vienen al país justamente para ofrecer sus servicios a los partidos, a algunos medios de comunicación. Entonces hay una lógica de querer anticipar o predecir los resultados con mayor precisión, pero también en muchas oportunidades persiste esta intención clara de manipular la opinión pública, de distorsionar la realidad a través de la utilización o la mala utilización de estas encuestas. Y esto no solo a nivel técnico, sino también a nivel ideológico, ¿no? Entonces, esto genera mucha confusión en la opinión pública y en algún momento pues se busca también... ¿Cómo garantizan ustedes que esta evaluación de ustedes no tiene sesgo o tampoco está en ese momento de manipular la información?